La primera pregunta nos pide realizar canasta de consumo de cada una de las familias de los integrantes del grupo, para lo cual es necesario armar un inventario de bienes y servicios de cada una de estas familias que represente su consumo mensual, y así calcular la proporción de cada bien o servicio en el gasto mensual. Los rubros a considerar para el inventario son alimentos, vestimenta, educación, recreación, servicios, alquileres y otros como por ejemplo bienes de higiene. A partir de la información recolectada, se procederá a realizar una canasta promedio de consumo familiar de las 4 familias en su conjunto. La primera canasta a evaluar es la de Alejandra. A primera vista podemos identificar que los mayores gastos se concentran en educación, alquiler y alimentos. Mediante un gráfico pastel, esta identificación de mayores gastos es más evidente, puesto que nos muestra porcentajes de 27% en educación, 24% en otros y 21% en alquileres, que vienen a ser los gastos porcentuales con respecto al gasto total de la canasta familiar mensual de Alejandra. La segunda canasta familiar a presentar es la de Marcelo. Esto nos indica que los mayores gastos se concentran en educación y alimentos mediante la recolección de datos de entre bienes y servicios. Debido a que la familia de Marcelo no tiene gastos relacionados con el rubro de alquiler, no se ha considerado este rubro en presentarse en su inventario mensual. Mediante el gráfico pastel, el rubro de educación ocupa una gran proporción dentro de la distribución de los gastos, el cual es del 42%, siendo incluso porcentualmente casi el doble que el de alimentos, el cual es el de 28%. La tercera canasta familiar a evaluar es la de Adrián, la cual nos muestra altos montos mensuales de gasto en educación y alquiler. Mediante el gráfico pastel es posible identificar el 39% y 34% que representan educación y alquiler respectivamente con respecto a la distribución de gastos mensuales. De tal forma podemos identificar que en esta canasta familiar los rubros de alquileres y educación ocupan más del 50% de los gastos mensuales. La cuarta canasta familiar a presentar es de Melissa, quien presenta esta primera pregunta del video, mediante la cual podemos identificar que al igual que la segunda canasta, esta tampoco tiene gastos de alquiler y por ello este rubro no se encuentra presente en el inventario, a partir del cual es posible identificar que los gastos mayores se concentran en educación y alimentos. En cuanto al gráfico pastel, la distribución porcentual nos indica que estos rubros, es decir, educación y alimentos, ocupan el 28% y 24% respectivamente del total de los gastos mensuales. A partir de la información recolectada, elaboramos una canasta promedio de consumo familiar, la cual nos arrojó los siguientes datos.